Y les pido que me sigan con ustedes esta lectura. Vamos a leer Lucas capítulo 15, versículos del 11, hermanos, al 32. Y dice así la palabra del Señor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas las cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque es tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios, hermanos. La Biblia es como una película, hermanos. Y en una película nosotros tenemos diferentes actores. Y los diferentes actores de la película tienen diferente perspectiva de lo que ven, ¿verdad? Inclusive si usted sale en esta mañana y comentan entre ustedes cómo estuvo el servicio, a lo mejor uno le va a decir: estuvo muy aburrido. Otro le va a decir: la predicación trató de esto. Y otro le va a decir: no, la predicación dijo esto. O sea, cada uno de nosotros tenemos perspectivas diferentes o vemos desde ángulos diferentes. Y en este día, imagínense ustedes, por ejemplo, tenemos la entrada a Jerusalén, ¿verdad? ¿Qué les parece a ustedes si los niños son los que nos cuentan la entrada a Jerusalén? ¿O qué les parece a ustedes si el burrito nos contara la entrada a Jerusalén? Todos ellos nos la platicarían de una manera diferente. Y en este día vamos a ver este pasaje que ya hemos visto otras ocasiones,
pero desde la perspectiva del hijo que siempre estuvo ahí con el Padre. Mire, ¿qué es lo que vemos en este hijo? Nosotros vemos primeramente, ¿verdad?, la historia, y vemos un hijo bueno y un hijo malo. El hijo bueno, ¿verdad?, se queda con el padre, y el malo le dice: dame mi herencia y yo me voy y despilfarro todo lo que tengo. Pero dice que a ese hijo se le acabó el dinero por andar de vagabundo, y cuando ya no tenía dinero, él decía que aunque se comía las algarrobas, ¿verdad?, que comían los cerdos. ¿Qué se imaginan ustedes que son las algarrobas, hermanos? ¿Qué era lo que él comía? ¿Qué comía el hijo pródigo, hermanos? Acabamos de leer, ¿verdad? Y dice que las algarrobas. ¿Qué era lo que él comía ya cuando se gastó todo lo que tenía? ¿La comida de los cerdos? ¿Sí? ¿Qué comía el hijo pródigo, hermanos? Acabamos de leer el pasaje, ¿lo leyeron, hermanos? ¿Me están siguiendo? ¿Qué era lo que él comía? Dice, ¿ah? ¿Las sobras? ¿Las sobras de qué, hermanita? O sea, como los desperdicios, ¿verdad? Pues, hermanos, les quiero decir que estamos perfectamente equivocados. No era lo que comía. ¿Saben qué son las algarrobas, hermanos? Nosotros pensamos que son como los desperdicios, ¿verdad?, que comían los cerdos, pero no. Fíjense que yo aquí vine a conocer, hermanos, ustedes conocen lo que son los guajes. ¿Sí? Aquí yo los conocí con la hermana Margarita. Ella me dio a probar por primera vez los guajes aquí. Esas son las algarrobas, hermanos. Esas son las algarrobas. Y era lo que comía el hijo pródigo, hermanos, porque ¿cómo se dan, hermanos, los guajes? Pues ahí se dan, ¿verdad? Y era lo que él comía. Hermano, los judíos no criaban cerdos, porque ni siquiera comían la carne de puerco, ¿verdad? Y fíjense, ¿cómo supe eso, hermanos? Supe eso cuando Marcelo fue en el viaje misionero y que estuvo en Israel, hermanos. Entonces ahí, él estudiando, le dijeron: mire, mucha gente piensa en este pasaje del hijo pródigo, que el hijo pródigo comía los desperdicios, ¿verdad? Pero no, las algarrobas son esos, los guajes, hermanos. Y eso era lo que comía el hijo pródigo. Bueno, mire, vamos a ver un poquito acerca del hijo mayor. Y mire, ¿cuáles eran las reacciones que tuvo el hijo mayor cuando llegó su hermano? Estaba enojado, ¿verdad? Estaba enojado. Mire, les propongo que iniciemos esta reflexión sobre la reacción del hijo mayor ante la fiesta que ante el padre que está celebrando. Ahora, el padre mayor están todos celebrando ahí en la casa, porque literalmente, hermanos, ese hijo pródigo, ese vagabundo, ese que andaba perdido, resucitó. Y analizando las reacciones de este hijo mayor, nosotros vamos a poder ver cómo él reaccionó. Este hijo mayor, hermanos, reaccionó así bien religiosamente, hermanos. Bien religiosamente, en el aspecto de decir: este hijo que andaba de vagabundo, de malvado, no se merece nada. En cambio, que yo he estado siempre aquí contigo, nunca he tenido lo que tú le has dado a mi hermano. Este pasaje, hermanos,
debe de ser así como un espejo que nos descubra a nosotros, que nos descubra esas actitudes, esas acciones ocultas, disimuladas, que están dentro de nosotros y que muchas veces están obstruyendo nuestra relación con Dios. Y miren, siempre vemos este pasaje y lo vemos, ¿verdad?, desde la perspectiva del padre que recibe al hijo, ¿verdad?, al hijo que se perdió. Pero hay que verlo también desde la perspectiva de ese hijo que estaba enojado, celoso, que no estaba disfrutando la resurrección del hermano. Cuando nosotros actuamos de esa manera, nosotros vamos a estar no en la casa del Padre. Miren, este pasaje, en pocas palabras, nos está diciendo que en la humanidad, hermanos, o en las iglesias, o en las familias, pueden haber dos tipos de personas. Miren, por ejemplo, podemos pensar en Caín y en Abel. Caín y Abel, ¿qué pasó con ellos, hermanos? Uno mató al otro. También podemos pensar en otra historia de la Biblia con Esaú y Jacob. También vemos ahí dos hermanos enfrentados. También en la historia de José, hermanos, vemos a José y vemos que los hermanos van y lo echan a un hoyo y lo separan del padre. También nosotros vemos, hermanos, en la historia de la Biblia, nos presenta una historia donde está un publicano, un pecador, y está un fariseo. Y el publicano está diciendo: sé propicio a mí, Señor, que soy hombre pecador. Pero el fariseo está diciendo: Señor, yo diezmo, yo hago todo lo bueno. En la cruz, hermanos, hasta el último momento, nosotros vemos a dos bandidos, ¿verdad? Y vemos a uno que le dice: si tú fueras realmente el Hijo de Dios, te bajarías de esa cruz y nos bajarías a nosotros. Y lo estaba maldiciendo. Y en el otro lado de la cruz estaba el otro que le decía: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Se fijan lo que vemos aquí? Siempre en la humanidad hay, hermanos, nomás hay de dos moles, hermanos, o verde o rojo. Los que nos levantamos con las propias agujetas de nuestros zapatos, y los que entran delante del Señor y le dicen: Señor, sé propicio a mí, que soy hombre pecador. Una clave de vida espiritual para el cristiano, como un termómetro de la propia fe, hermanos, está en saber descubrir en el hermano el bien, fíjense, en nuestros hermanos, el saber, el otorgar el perdón cuando hemos fallado. Tenemos que aprender a reflexionar, hermanos, que delante del Señor nunca somos suficientemente buenos. El Señor no nos acepta porque seamos, así plus ultra, hermanos. El Señor nos recibe a todos simplemente por el amor y la misericordia que Él nos tiene. Y volvemos a recorrer esos ejemplos que tenemos en la Biblia, hermanos, desde el principio. Abel y Caín, Esaú y Jacob, José y sus hermanos, el publicano y el fariseo, y hasta el último, hermanos. Y en esta historia del Padre, este hermano que siempre estuvo en la casa del Padre, estaba enojado, celoso,
estaba, hermanos, furioso. Estaba diciendo, ¿por qué este tiene lo que yo no tengo? ¿Por qué este tiene lo que yo me merezco? ¿Por qué si yo siempre he estado contigo, por qué tú le das a este y no me das a mí? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos identificarnos y decir, bueno, yo soy Caín o soy Abel? ¿Soy Esaú el transero o soy Jacob el transero o soy Esaú? ¿Soy José que me echaron en el pozo o soy los hermanos que echaron en el pozo? ¿Soy el publicano o soy el fariseo? ¿Cuál ladrón en la cruz soy yo? El que le decía al Señor, mira, si tú realmente fueras Dios, tú te bajarías de la cruz y me bajarías a mí también. ¿O soy el que dice, Señor, acuérdate de mí? Y en esta historia del hijo pródigo, ¿quién somos nosotros, hermanos? ¿Quién es usted? ¿Usted es el vagabundo, hermanos? Somos el vagabundo, allá comiendo guajes, allá perdidos y diciendo, no, esta vida está muy mala, mejor me arrepiento y me voy a la casa de mi padre. ¿O soy el hermano celoso, envidioso, amargado, verdad? Con amargura. La amargura que viene de una religiosidad falsa. Y aquí el padre le enseña una lección tan grande a ese hijo. Y le dice, en otras palabras le dice, hijo, para que haya el encuentro con el Padre, tú tienes que encontrarte con tu hermano. Y así es nuestra vida también, hermanos. Para que nosotros tengamos un encuentro con el Padre Celestial, tenemos que encontrarnos con el hermano. No podemos estar bien con nuestro Padre Dios si estamos distanciados de nuestro hermano. Ahora, ¿quién es nuestro hermano, hermanos? ¿Quién es nuestro hermano? Nuestro hermano es, hermanos, el vagabundo más cercano que tenemos ahí en la casa, ¿verdad? El vagabundo más, porque recuerde, es el hijo que siempre estuvo ahí y el vagabundo que se fue y andaba comiendo las algarrobas, ¿verdad? Ese vagabundo, hermanos, puede ser un hijo de nosotros, puede ser el esposo o la esposa, puede ser nuestro hermano o nuestra hermana en la carne, puede ser el papá o la mamá, puede ser un compañero de trabajo, puede ser el hermano de la iglesia. Esa persona que a lo mejor nos ha fallado y tal vez le ha fallado al Señor y decimos nosotros, no, tú no te mereces, ¿verdad? Que yo te perdone, porque Dios sabe todo lo que has hecho, ¿verdad? Que te perdone Dios, yo no te perdono. Pero el Padre Celestial nos dice, no hay relación conmigo si no hay relación con el hermano. Y esta enseñanza, hermanos, es una enseñanza tan profunda del perdón y del amor y de la aceptación incondicional que Dios tiene para nosotros. Usted tiene, hermanos, reglas, usted tiene así como reglas en su familia, hermanos. ¿Tiene reglas en su familia? Algunas reglas. Dicen que las reglas son para romperse, ¿verdad? Pero intentamos al menos ponerlas, ¿verdad? Yo les voy a decir algunas de las reglas que yo tengo en la casa. Yo siempre les digo a mis hijos algo. Cuando veo a mis hijos que andan ahí manoteando o ahí como peleando entre ellos, les digo, ey, los hermanos se cuidan y se quieren. En esta casa los hermanos se cuidan y se quieren. Esa es una regla. Los hermanos se quieren y se cuidan. ¿Ustedes tienen alguna regla en su casa, hermanos? ¿Sí?
¿Qué reglas tienen, hermano? A ver, alguien compártame una regla que tengan en su casa. Oh. Muy bien, hermana, gracias. Muy buen tip, hermana. ¿Alguna otra regla familiar que ustedes tengan, hermanos? Bueno, pues tenemos, y también tenemos valores en la familia, ¿verdad? Y le decimos a los hijos, mira, cumple con esto, haz esto. Miren, les voy a decir otra de mis reglas. Usted puede estar de acuerdo o no, ¿verdad? Pero yo siempre les digo a mis hijos, yo no les pido que me quieran. El amor no se puede, o sea, el amor, yo siempre les digo, el amor no se puede forzar. Pero sí les pido que me respeten a mí, respeten a su papá y respeten a sus hermanos, ¿verdad? Yo no le digo, porque ya vi que, bueno, ya cuando los chicos están así adolescentes, ¿verdad? Y de repente se ponen así medio chukis, medio chubacas, y, ay, ¿verdad? Dicen que nosotros somos como dramáticos, pero, ay, Dios mío, qué dramático más puede haber que un jovencito, ¿verdad? Un adolescente, y yo le digo, no te pido que me quieras, no te pido que me ames, pero sí te pido que me respetes, porque sabes una cosa, le digo, el primer mandamiento con promesa es amarás, honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas largos días en esta tierra. Entonces le digo, eso es bendición para ustedes, mi hijo. Y si usted no respeta a su padre y a su madre, eso es maldición. Entonces yo le digo, yo no puedo forzar que me quieras, ¿verdad? Porque cuando ellos están enojados y nosotros ponemos reglas, ¿verdad? Y yo le digo, ay, mi hijo, yo creo hasta estás pensando por dentro, ¿verdad? Ay, ojalá que se muera mi mamá, ¿verdad? O que se vaya muy lejos. Ay, no, mamá, ¿por qué dices eso? Le digo, pues si nomás te vio la cara, mi hijo, ¿verdad? Entonces, eso, no te pido que me quieras, pero te pido que me respetes. Hermanos, ¿qué reglas familiares pudiéramos poner nosotros en esta iglesia que es nuestra familia, que es parte de la familia del Señor? Ayudarnos unos a los otros. También, hermanos, fíjense bien, yo les voy a decir como pastor, ¿qué es una regla que yo tengo? Una regla que yo tengo. Una regla que yo tengo es, y eso es algo que yo también trato de practicar en mi casa. Fíjense bien, en esta parte de la familia del Señor, en esta iglesia tenemos un rule familiar. Somos familia, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque somos hijos del mismo Padre y somos hermanos en Cristo. Yo les voy a pedir que siempre tengamos una regla. Y esa regla, hermanos, es nunca rompamos nuestro vínculo de hermandad. Nunca rompamos nuestro vínculo de hermandad. Hay una película, hermanos, de Disney que se llama Brave, Valiente. Y esta niña, hermanos, estaba muy enojada con su mamá. Su mamá siempre la trataba de educar, ¿verdad? Y le decía, una princesa no hace esto, una princesa no habla con la boca llena, una princesa esto, una. Entonces, esta niña, hermanos, se enojó mucho porque le impusieron algo. Y ella y su mamá estaban cosiendo
como un tapete decorativo, y en ese tapete decorativo estaba la mamá y estaba ella. Entonces, a esta niña le gustaba mucho andar con su arco, ¿verdad? A Brave. Y la mamá, en un encuentro que tuvo con ella, agarra su arco y lo tira al fuego. Y hasta la mamá después reacciona y dice, ¿qué hizo? ¿Qué hice, verdad? Porque eso era una de las cosas más preciadas que esta niña tenía. Y la niña en ese enojo, hermanos, Bray va y rompe ese tapete donde estaba ella con su mamá. Pero ella lo hace literalmente ahí. Pero emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, ella rompe ese vínculo con la madre y le dice, tú ya no eres, tú y yo ya no tenemos ningún vínculo, tú y yo estamos separados. Y fíjense que muchas veces es bien interesante analizar las películas. Las películas tienen una trama, y esa es la trama de esta película de Brave. Ella rompe el vínculo, y cuando ella rompe el vínculo, viene una serie de sucesos y de tragedias tremendos, ¿verdad? Que eso pudo haber costado la caída del imperio, la muerte de la mamá de Brave a manos de su propio esposo. Y todo porque ella rompió ese vínculo. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que todos nosotros vamos a cometer errores. Yo, hermanos, como pastor, cometo errores constantemente. Y yo en veces voy a ofender, les voy a ofender, y en vez les voy a decir, en veces yo ni siquiera sé por qué la gente se ofende, verdaderamente así. Digo, ay Dios mío, ¿qué hice? No sé. En veces también entre hermanos surgen roces, ¿verdad? Surgen roces por diferentes circunstancias de la convivencia. Porque así es, hay gente que dice, yo no necesito ir a una iglesia para adorar a Dios. Yo tengo la tele y yo ahí hago mi servicio y hasta recojo mi ofrenda, ¿verdad? La iglesia está para los hipócritas, pero no, hermanos. La iglesia, hermanos, claro que es difícil ser hermanos y ser cristianos en la iglesia, porque en la iglesia es donde nos rozamos unos con otros, como las piedras en el río, hermanos. Ahí es donde experimentamos al hermano pródigo y al hermano que siempre está ahí. Pero el Padre Celestial a lo que nos invita, hermanos, es nunca romper el vínculo, ¿sí? Podemos tener diferencias y podemos tener en veces, ¿verdad?, puntos de vista muy diferentes. Pero el vínculo de familia, hermanos, nunca se rompe. Nunca, nunca se rompe. Tenemos que estar siempre unidos. No quiere decir que tengamos que ser iguales, pero el vínculo de hermandad, hermanos, es sagrado. Por eso un pastor, hermanos, una pastora, siempre tiene que estar abierto, hermanos, para recibir a todos, para aceptar a todos y para seguir con todos. Y siempre estar ahí, o sea, saber que pase lo que pase, siempre vamos a aceptarnos unos a otros. Entonces, hermanos, tenemos como rule aquí, hermanos, en la iglesia metodista de Visalia, nunca romper el vínculo. Pero eso, hermanos, es algo que también tenemos que practicar primeramente en nuestros hogares. Nunca rompe el vínculo dentro de su casa. No rompe el vínculo con su esposo. No rompe el vínculo con su esposa. No diga, no, ya más.
yo me voy a divorciar. Es que tú has hecho esto y esto y esto y no cambias. No, hermanos. No rompamos el vínculo con un hermano que le ofendió en la carne, no. Tenemos que tener ese vínculo. Fíjense que al final de esta película, la niña se da cuenta de lo que ha hecho y se da cuenta que van a matar a la mamá que se convirtió en un oso porque ella fue y buscó una bruja y hizo un desastre. Entonces ella, antes de ir detrás de la mamá para que no la mataran, ella va y con unas puntadas bien feas, hermanas, bien feas, remienda ese tapete, lo remienda y lo dobla y se va en su caballo para evitar que maten a su mamá. Cuando finaliza la película, hermanos, la hija y la mamá están tapadas por el mismo manto que ya está remendado. Y el final de la película muestra ese tapete, hermanos, remendado. Siempre es tiempo, hermanos, de remendar esos vínculos rotos con otros. Y cuando nosotros reparamos ese vínculo, hermanos, ¿sabe cómo se siente? Se siente bien. Se siente bien, hermanos. Yo en veces he estado distanciada de mi mamá, pero por algún u otro motivo. Y cuando ese vínculo se restauró, ¿sabe cómo yo me sentí? Feliz, hermanos, feliz. Cuando yo he estado distanciada con mis hijos, yo me siento mal. Pero cuando ese vínculo se restaura, no hay felicidad que me cause más felicidad que esa restauración. Cuando yo he sentido lejos a un hermano en la fe y ese vínculo se restaura, aunque sea calladamente, hermanos, no saben el gozo que a mí me da. Uno tiene, hermanos, que aprender a pelear sus batallas. Va a haber batallas que solamente van a ser de rodillas, hermanos, en el silencio. Y va a haber batallas que el Señor nos dice, ve y vete allá al frente, ¿verdad? Pero, hermanos, el padre le dijo a ese hermano celoso, es que, hijo, tu hermano estaba muerto. Es cierto, tu hermano no se merece el anillo, el vestido, como lo recibimos, la fiesta. Pero es que cuando alguien, fíjense, hermanos, ¿quién decidió restaurar ese vínculo? El hijo pródigo vino y se acercó al padre y el padre se acercó a él. Y en ese encuentro, hermanos, hay un vínculo que nosotros también rompemos. Fíjese bien, si nosotros tenemos vínculos rotos entre hermanos, ¿sabe? Ese es nada más como el síntoma. Pero ¿sabe cuál es la enfermedad detrás, hermanos? Es que el vínculo está roto con el Padre. Cuando tenemos el vínculo roto con el Padre Celestial, no podemos remendar el vínculo con nuestro hermano que sí vemos. Por eso el Señor nos invita a que nos pongamos en el lado, hermanos, de la cruz. ¿De qué lado? Del ladrón que se arrepintió, hermanos.
que nos pongamos en el lado de la historia del hijo pródigo, en la historia del hijo pródigo, que caminemos hacia el Señor y digamos, Señor, voy a tu casa y sé que no lo merezco, pero el Padre Celestial, hermanos, desde allá nos va a estar viendo y no va a estar, a ver, ¿a qué hora llega? Y cuando llegue verá la que le voy a poner, ¿verdad? No, corre a nuestro encuentro. Les voy a platicar algo, dice. Un hijo y su padre estaban caminando en las montañas. De repente el hijo se lastima y grita, ¡ah! Para su sorpresa escucha una voz que se repite en algún lugar de la montaña. ¡Ah! Con curiosidad el niño grita, ¿quién está ahí? Y recibe una respuesta, ¿quién está ahí? Enojado con la respuesta, el niño grita, ¡cobarde! Y recibe la respuesta, ¡cobarde! El niño mira a su padre y le pregunta, ¿qué sucede? El padre sonríe y le dice, hijo mío, presta atención. Y entonces el padre grita a la montaña, ¡te admiro! Y la voz le responde, ¡te admiro! De nuevo el hombre grita, ¡eres un campeón! Y la voz le responde, ¡eres un campeón! El niño estaba asombrado, pero no entendía. Luego el padre le explica, la gente llama a eso eco. Pero hijo, en realidad así es la vida. La vida te devuelve todo lo que dices o todo lo que haces. Y nuestra vida es simplemente un reflejo de nuestras acciones. Hermanos, si nosotros sembramos, hermanos, el reparar vínculos y no estar en la posición del hijo que estaba celoso y amargado porque habían recibido bien al vagabundo, siempre, hermanos, vamos a estar dispuestos para que el Señor nos reciba. Yo sé que el perdón, hermanos, es injusto. Yo sé que a veces hay cosas que no entendemos, pero el vínculo de hermandad, hermanos, nunca lo tenemos que romper. Ni dentro de nuestras familias biológicas de sangre, ni dentro de la familia de la fe. ¿Y saben qué dicen los científicos, hermanos? Que cuando nosotros reparamos esos vínculos, que cuando nosotros nos acercamos y tenemos ese acercamiento, vamos a ser más felices y más sanos y más prósperos. Vamos a orar, hermanos. Padre y Dios nuestro, te damos gracias en esta mañana y te doy gracias, Señor, por la bendición de estar aquí en tu casa. Gracias por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Y en esta semana vamos a estar, Señor, celebrando y recordando y dando gracias a ti, Señor, porque eres nuestro Padre Celestial, pero también dando gracias a Dios, Señor, por todos los padres. Yo te pido en esta mañana por cada familia, Señor. Te pido en esta mañana por todas aquellas familias donde hay vínculos, Señor, quebrantados, donde hay vínculos rotos, Señor, entre los esposos, entre los hijos, cuñados, qué sé yo, Padre. Restáuralo, Señor. Que nada, Padre, que diferencias, el dinero, posesiones nos separe. Señor, que sepáramos, reparar esos vínculos, que al fin y al cabo es la bendición más grande que tenemos en ti. Señor, yo te pido bendición sobre las familias.
Te pido bendición sobre los matrimonios. Te pido bendición sobre la relación de los padres y los hijos. Y te pido, Señor, un milagro. Que si hay, Señor, esas separaciones, esas divisiones, Señor, esos vínculos sean restaurados, Padre. Y en esta parte de tu cuerpo, Señor, en esta iglesia, que haya siempre ese espíritu, Señor, de aceptación, de amor, que aunque seamos diferentes, pensemos diferentes, hayamos, Señor, ofendido a nuestro hermano, siempre, nunca, Señor, rompamos el vínculo, nunca dejemos de hablarle a nuestro hermano, siempre estemos ahí. Gracias, Señor, te damos por todas tus bendiciones y te doy gracias, Señor, en esta semana te pido por las familias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.